La pequeña rogaba al millonario por una moneda. Entonces él la sigue y lo que descubre le hizo romper en llanto. A veces tocar fondo parece ser un camino sin salida, pero en realidad es según cómo lo veas. Si realmente prestas atención, podría ser el camino que te puede conducir a la salvación, la salida que esperas. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves el siguiente latido de corazón y vida. Tener de todo lo había llevado al límite de ya no saber qué continuaba. A sus 68 años se había dado cuenta que, de sus 2 hijos, ninguno quería saber nada del negocio que había empezado alguna vez. A ellos les gustaba estar con sus amigos en vez de estar con él, su padre, y aprender al menos. Ir tras el dinero le estaba pasando factura. Tenía hijos que eran muy superficiales y vivían el día a día despilfarrando el dinero que él les asignaba como pensión en sus tarjetas todos los meses. Llevaba más de 10 horas en la calle. Se despojó de todo pues buscaba alguna solución, inspiración que le ayude a comprender por qué después de tanto tiempo, después de trabajar tanto, cuando reunió a sus hijos y les dijo que nombraría un sucesor, estos se mostraron desinteresados a lo que su padre les estaba ofreciendo. Quería que al menos uno de ellos saliera para que le dijera: «Padre, gracias por esta oportunidad, nos haremos cargo». Pero al contrario, ninguno de ellos quiso saber nada más de que sus tarjetas se sigan llenando de dinero. Eso le dolía, lo agobiaba. ¿Cómo era posible? Ojalá y él hubiera tenido esa oportunidad. Ojalá su padre hubiera tenido un imperio como él y le hubiera dicho: «Hijo, hazte cargo». Así de simple. Tan solo el trabajo él hubiera hecho que valga la pena. Pero a él le había tocado escalar, pasar hambre, pasar mucha necesidad. Encima el abandono de su madre para irse con otro que sí le podía dar sus gustos. Él, siendo padre soltero, hizo hasta lo imposible y lo logró, pero había cometido un pequeño error. Pensó que dándoles todo lo que sus hijos pedían evitaría que alguna vez ellos pasaran por lo mismo que él había pasado siendo aún joven. Su padre, un reciclador de plástico provisto de una bicicleta con una carreta atrás, lo paseaba por las calles de Filadelfia hacía muchos años, hurgando en la basura para encontrar las botellas de plástico, cartones, para llevarlos a los depósitos donde le pagaban por kilos. Con eso él lo había mantenido y sacado adelante. Desde pequeño había sentido alegría cuando su padre encontraba un montículo enorme de cartones y botellas afuera de la casa de alguien que estaba deshaciéndose de cosas sin usar y basura. Recordaba en esos momentos aquel sentimiento gratificante que significaba que pasarían al día siguiente con dinero y por ende con comida. Ser feliz cuando la gente echaba ropa usada en la calle, y si era de su talla la emoción no tenía precio, al menos no para ellos. Los caminos fueron largos, las noches en la calle y sobre todo el invierno crudo lo recordaba. Lágrimas caían por sus mejillas al recordarlo y ver que su vida había cambiado justo un año después de la muerte de su padre. Cómo había ansiado él darle aunque sea un poco del éxito que él tenía, y así poder brindarle tratamiento para su artrosis que había terminado por llevárselo. Cómo ansiaba haber tenido la oportunidad de que al menos éste saboreara con él los frutos de su esfuerzo. Pero él no estaba. En lugar de eso estaban sus ingratos y haraganes hijos extendiendo la mano para que su padre les transfiriera su dinero a su tarjeta cada mes. Ni una sola vez se habían presentado en las oficinas de la empresa, ni en el despacho ni en los almacenes. Se sentía culpable de eso. Sin embargo, entendía que mientras había vida, las cosas se podrían corregir en algo. Y eso estaba tomándole tiempo de saber. ¿Cómo les podría hacer entrar en razón? ¿Qué método le permitiría traerlos a conciencia y que comprendieran que la oportunidad como la que ellos tenían ahora no la volverían a tener otra vez? Muchos lo anhelaban y allí estaban ellos echando a perder el tiempo. Ahora estaba allí, en ese momento en el que sus hijos no querían hacer nada con lo que él había construido por años. No podía creer que hasta a uno de ellos le había rogado. Hacía unos 42 años, él había estado estibando frutas en un mercado,
pero había sido tanto el hambre que tenía por cambiar su vida, que no perdió tiempo y sacó el número de cada uno de los proveedores, los más grandes que él conocía, y sabía que ellos comprarían mercadería sin presentar objeción. Tenía un amigo mucho menor que él, Máximo, quien al ver que era muy activo en lo que él hacía, lo apoyaba de manera incondicional. Él le ayudaba en lo que se presentara y así se ganaban la vida. Felipe pensó en que si éste lo seguía hasta el final, lo llevaría con él y juntos saldrían de ese lugar. Sin embargo, cuando Felipe le dijo que ahora tenía que irse para crecer, el muchacho tuvo miedo y se rehusó a abandonar lo que parecía ser su lugar seguro. Felipe le aseguró que llegarían lejos si lo acompañara, pero Máximo no quiso aventurarse a la suerte, decía, y así con mucha tristeza lo tuvo que dejar. Espero que estés bien, amigo. Cualquier cosa, volveré acá algún día. Tenía una libreta y bajo ese pretexto de que quería avisarles cuando llegara el mejor lote de frutas, los había agendado a todos los compradores. Millones de dólares se movían en el mercado central del país y él estaba allí y no entendía cómo solo una partícula de eso le pagaban, cuando él sabía todo y además hacía el trabajo duro de estibar y despachar la mercadería. Ideó entonces un plan. Se quedó sin comer por varios días, bajó de peso, pero tenía en mente el premio que recibiría al final. Compraba y revendía las frutas primero. Un día le pagaron su sueldo y compró un lote de fruta y cuando el mejor lote llegó, él se lo ofreció a los clientes que tenía agendado. Pagó el traslado de la mercadería hasta los lugares donde sus clientes la vendían. Hizo una alianza por mucho tiempo con el camionero para arreglar un mejor precio por el traslado. A este solo le importó mantenerse trabajando y así se volvió distribuidor. Les cobraba solo un adicional por el traslado, pero eso era una de las mejores ideas que se le había podido ocurrir, porque así sus clientes no se moverían de su lugar de origen. Su determinación de continuar y pagar el precio lo catapultó en 2 años a ser el número 1, a tener la más grande cartera de clientes del país, y así de esta forma terminó de abastecer a los mercados más grandes del mundo, de los países aledaños. A los del mercado mayorista no les importó cómo él lo vendía, lo único que les importaba era que la fruta y verduras salían del almacén sin parar, y eso era bueno para todos. Con el tiempo compró tierras, las sembró y su cadena se completó cuando él mismo tenía sus propios centros de abastos. Así, cuando tenía solidez y su negocio iba en auge día tras día, por increíble que pareciera, cuando su fortuna se empezó a acumular, no tuvo tiempo y olvidó volver al mercado donde éste había empezado una vez. Ya estaba pasando el tiempo y por esa razón quiso avivar las ganas de sus hijos para que estos empezaran a pensar en contribuir en la administración del negocio que les brindaría estabilidad y comodidad a ellos, pero en vez de esto lo habían rechazado. Su camino lo llevó hasta el mercado donde una vez había trabajado estibando frutas, y desde donde él había salido arrancándoles a todos un poco de ese poder que tenían en conjunto. A veces miraba al suelo, a veces a su alrededor y por último al cielo. Inspiración quería. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?, se preguntaba. ¿Cómo les haría entender que las cosas no eran como ellos planeaban hacerlas? Si él moría, quizás su imperio no duraría mucho y sus hijos volverían a las calles. Entonces, mientras meditaba en todas estas cosas, observó a quienes hacían el trabajo de estibadores. Ver esa escena le trajo muchos recuerdos, pero también algo más. En el fondo, una pequeña extendía su mano pidiendo limosna. Al principio solo la vio como parte del paisaje con el rabillo del ojo, pero ésta tiró de su pantalón para llamar más su atención. Felipe entonces metió su mano al bolsillo y le dio $100. Con esto sería suficiente por unos días, pensó. Caminó por los pasajes del mercado y nadie lo reconoció, pero él sí a muchos, que aunque seguían de estibadores y otros de vendedores, así como muchos se mantenían. El paseo pareció darle un respiro, le trajo viejos recuerdos a la memoria. Regresó a casa y entonces ideó una forma. Les mentiría a sus hijos diciéndoles que había perdido todo, que había vendido todo y que ahora solo les quedaba su almacén y que incluso tocaba buscar más clientes para mantenerlo vivo. Necesitaba su ayuda, le dijo, si no perderían sus lujos y sus privilegios. Uno a uno empezaron a lamentarse.
y mencionaron que sería una vergüenza. ¿Qué iban a decir sus amigos si los encontraban estibando en el mercado o si los encontraban sucios manejando algún transporte? Los autos han sido embargados, dijo su padre, y solo nos queda la casa. Tengo algo de dinero para comer por unos meses, pero eso será todo. Padre, ¿pero qué pasó con los fondos? Todo se lo ha llevado los impuestos del Estado, así que toca trabajar para pasar esta crisis. Olvídense de los autos y los lujos por ahora. Si desean, pueden trabajar muy temprano, así nadie los ve. Iremos al almacén y luego a visitar a los clientes para que los conozcan y sepan nuestros tratos. Terminaremos tarde, así que pónganse ropa cómoda. Felipe no se creía lo que estaba hablando, pero sus hijos habían sido criados de tal manera que ignoraban las transacciones y todo el mundo de los negocios. Así que se comieron el cuento fácilmente y entre ellos trataban de sumar cuánto dinero tenían. Reunieron una bolsa con el dinero que les había quedado en sus tarjetas y lo retiraron rápidamente de los cajeros, pensando que de esta manera evitarían que los impuestos también les embargaran lo poco que les quedaba. Así empezó la lección. Felipe iba cada día y los esperaba a las 4 de la mañana, a la hora que desembarcaban los camiones que llegaban de los campos con las frutas y verduras. Sus hijos jamás habían trabajado, pero la necesidad y la situación que su padre había creado en sus mentes los hizo moverse rápidamente y sin chistar. En medio del frío, se olvidaron de levantarse tarde. Dormían temprano y tenían los rostros algo cansados. Felipe, cada día que llegaba, le daba algo de dinero a aquella niña, a quien le atribuía la inspiración que había tenido para darles ese escarmiento a sus hijos. Si no fuera porque vio en ella la necesidad y lo que a la pequeña lo forzaba a levantarse temprano y pedir dinero a cambio de a veces ayudar con las bolsas a las ancianas o alguna mujer, él jamás habría tenido tan magnífica idea. Todos trabajaban en sintonía con el objetivo: sobrevivir mientras durase la investigación que le estaba siguiendo a su padre y que le habían congelado las cuentas. Por primera vez en muchos años lo vio trabajar incluso contra su voluntad. Estaban acostumbrados tanto a su estilo de vida que habían entrado en pánico, que podrían ir a parar a la calle si lo perdían todo. Cada día era un desafío y así 28 días de arduo trabajo se fue pasando. Ya casi terminaba el mes que los iba a hacer sufrir a sus hijos y ahora se preguntaba si era suficiente o tendría que darles un tiempo más. Felipe se la pasó ayudando a la pequeña casi cada día. Llegaba para ayudar con las bolsas y recibía un pago por eso. Sin embargo, días antes de que se terminase todo, la pequeña pareció balbucear la razón por la que venía al mercado a trabajar y pedir limosna. Felipe jamás se lo había preguntado, pero era el momento, porque ya casi no quedaba mucho tiempo y él saldría de allí nuevamente. Se puso al lado de ella y tomaba un descanso después de descargar algunas cajas de fruta de un camión. Entonces ella dijo: «Es para mi papito. Hace algunos meses tuvo un accidente. Se le cayó unas cajas encima y desde allí no ha podido continuar. Necesita una operación, pero a veces tengo que elegir entre comer o comprarle su medicina, ahorrar dinero para su operación». Seguido de esto, la pequeña inclinó la cabeza. Después de contarle eso con tanta claridad, rompió a llorar mientras decía: «Yo lo quiero mucho y no quiero verlo sufrir. No quiero que se muera. Oh, mi amiguita, eso no pasará. Yo te ayudaré. Solo dame unos días que les estoy dando una lección a los haraganes de mis hijos». Los días corrieron y como cada día seguía la misma rutina, pero ya había sido suficiente, pensó él. Así que hizo el retiro de algo de dinero para darle a la pequeña y que por fin tuviera el dinero para operar a su padre. Sin embargo, algo dentro de él creció. Era la curiosidad o el llamado de hacer las cosas de bien lo que lo llevó a darle dinero a la pequeña y después de seguirla, para ver dónde se metía, a dónde llevaba todo el dinero que éste le había dado. Embarcó a sus hijos para que descansasen en la casa y les dijo que se adelantaran, que él los alcanzaría después. Entonces enrumbó el camino, cuadra a cuadra caminó escondiéndose para no ser visto por la pequeña. Bajó hacia un canal hecho de cemento que conducía hacia un puente. A lo lejos pareció ver que se metía en una choza hecha de trapos, llantas y algunas placas de zinc que le servían de techo. Unos perros le salieron a darle la bienvenida y entonces la pequeña salió.
«Señor Felipe, ¿qué hace usted acá?» «Mire, le he dado la noticia a mi padre que usted me ha ayudado y ahora mismo nos vamos al médico para que lo vean». La pequeña lo tomó de la mano y entonces lo condujo a lo que era un cuarto improvisado que se había armado para darle descanso a alguien. Dentro de allí, un hombre se quejaba de dolor. A su lado muchas cosas inservibles, pero que al menos le ayudaban a poner sobre ellas paquetes de medicina que parecían aliviar en algo su dolor. Felipe sintió pena y tristeza. ¿Cómo un hombre podía haber terminado así? ¿Cómo era posible que la empresa para la que trabajaran no le habían sabido atender cuando éste necesitaba atención médica de emergencia? No era dable. Claro que no. Se acercó y notó que el hombre estaba algo adormecido por los medicamentos. «Me llamo Felipe», dijo él, y entonces el hombre alzó la vista y le dijo: «¿Felipe? Yo conocí a un Felipe alguna vez. Era un gran amigo, pero se fue y no volvió nunca más. ¿Usted dónde vive?» «Pues en el centro de la ciudad». «¿Cómo se llama usted, mi amigo?» «Su hija es una guerrera. Todos los días va al mercado y trabaja sin parar para sacarlo a usted de esa cama. Ella me ha contado que usted le ha dado trabajo y ha apoyado con dinero. Mire cómo estoy». El hombre rompió a llorar. Sentía impotencia por no poder trabajar. «He tenido mala suerte, mi amigo. Ya no se hacen los hombres como antes, de hierro. Tengo una fractura en mi sacro y una desviación grave en mi columna, producto de un accidente en el trabajo». «Sí, su hija me contó, pero no se preocupe, estoy acá para ayudarlo. En breve lo llevaremos a una clínica donde veremos lo de su operación y lo que haga falta. Mi nombre es Máximo, gracias por su ayuda». «¿Máximo? Yo tenía un amigo Máximo en el mercado». «¿Ah, sí? ¿No es usted Felipe, el que estibaba?» «No alcanzo a verlo, he perdido un poco la vista». Felipe lo observó con detenimiento y entonces su emoción fue grande cuando logró reconocerlo. «Mi amigo, os dije que volvería, pero jamás pensé encontrarte así». «¿Felipe? ¿Eres tú?» «Claro que sí, amigo. ¿Me recuerdas?» Felipe lloró como un niño al saber que era él, su amigo. No se contuvo y le dolió verlo así. «Ahora mismo, mi amigo, nos iremos para que te atiendas. No mereces vivir así». Felipe tomó su celular y mandó que llegaran con una camioneta para que pudieran ayudarlo a llevar a su amigo de años a una clínica. El viaje a la clínica estuvo lleno de emociones entre ambos amigos. La pequeña también lloraba, aún sin entender lo que había pasado, pero la verdad estaba allí ante todos. Él había querido darles una lección a sus hijos y estos lo habían recibido, pero también él estaba aprendiendo algo más importante y que había pasado desapercibido ahora que tenía lo que siempre había anhelado. Jamás debes olvidar tus raíces, jamás olvides cómo empezaste porque olvidarás también hacia dónde querías llegar. Felipe pagó todo para que su amigo se recuperase. Sus hijos entraron en razón y se dispusieron a estudiar para tomar el control de diferentes áreas en el negocio de su padre. Angelita, la pequeña hija de Máximo, fue enviada a la escuela. Máximo se recuperó y recibió todo el tratamiento que requería para que volviese a caminar un año después, que así lo hizo. Felipe no podía creer lo que había pasado. Su decepción por lo que había pasado con sus hijos lo había conducido a su origen. Encontró a Angelita, quien le dio la idea de castigar a sus hijos duramente por su mal agradecimiento. Al ayudarle a ella, luego encontró a su amigo Máximo, quien necesitaba de su ayuda. Cómo su malestar lo había conducido a la solución que al final terminó con su dolor de cabeza. Los hijos de Felipe ahora trabajan bien metidos en lo que su padre hace. No querían caer en crisis otra vez, así que están pendientes siempre de todo. Felipe tenía a su amigo Máximo trabajando con él. Comprendía que una vez él no lo había querido seguir, pero Dios los había conducido para que al final del camino se volvieran a encontrar, ambos se ayudaran de alguna forma. Angelita fue luego a la universidad donde estudió administración de empresas y logró obtener un puesto en la empresa de Felipe, de donde ahora apoya en el crecimiento de esta gran empresa cada día. Qué increíble historia de superación, mis queridos amigos y amigas. Sin lugar a dudas, una historia de reflexión que nos muestra que a veces, a pesar de que estemos en el peor momento de nuestras vidas,
Es allí en medio de la oscuridad donde encontraremos la solución a nuestros problemas. La mano de Dios se extenderá siempre que echemos cabeza para buscar la solución, para buscarlo a Él sobre todas las cosas. Espero que hayan podido captar el corazón de esta historia. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. Nos vemos. Hasta la próxima.